Mi nombre es Amílcar Heredia. Hoy hablaremos sobre los contratos en general y su clasificación. El artículo 450 del Código Civil nos dice que el contrato es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo, esto para construir, modificar, extinguir, y está sujeto a contraer obligaciones y derechos. Esto dentro del marco de una relación jurídica. El contrato debe contar con las siguientes partes: la pluralidad de partes, es decir, debe concurrir personas distintas, capaces de emitir una declaración de voluntad. Declaración de voluntad común. Es una composición de voluntades de intereses. Por la voluntad común se puede arreglar derechos entre las partes. La coincidencia en la declaración de voluntad común debe existir. Y la voluntad común exteriorizada debe tender a arreglar los derechos entre las partes. Si no se persigue esa finalidad, no hay contrato. Las personas deben ser entes capaces de emitir una declaración de voluntad con el objeto de arreglar o regular sus derechos. El consentimiento es la manifestación de voluntades de ambas partes, es decir, que tienen que estar de acuerdo con todo, entre la oferta y la aceptación. Tenemos dos tipos de consentimiento. El expreso es el que se manifiesta verbalmente o por escrito. El tácito, si resulta presumible de ciertos hechos o actos. Objeto del contrato. El objeto en los contratos es el fin que persiguen las partes que suscriben el mismo, es decir, la materia sobre la que recae el acto jurídico de los sujetos que suscriben un contrato. Ese fin tiene que ser determinado, posible y lícito. Determinado significa que el objeto debe ser determinado en especie, aunque no sea en cantidad. Posible, esta se refiere concretamente a que debe estar en el comercio de los hombres y a su alcance. Lícito quiere decir que debe estar enmarcado dentro de la ley. La causa de los contratos. Se la debe de conocer como la razón determinante, intrínseca de la obligación asumida por el contratante, el principio de libertad contractual y cuáles son sus limitaciones. Se refiere a que las partes pueden determinar libremente el contenido de sus contratos y también pueden acordar contratos diferentes de los comprendidos por la ley. Contrato ilícito. Un contrato es considerado ilícito cuando es contrario al orden público o a las buenas costumbres, cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa. Contratos en la legislación boliviana que deben ser realizados por documento público. Existen contratos que para tener validez deben realizarse por documento público, protocolización, es decir, con la intervención de un notario de fe pública, y son los siguientes: el contrato de donación, excepto la donación manual, la hipoteca voluntaria, la antícresis, la subrogación consentida por el deudor, los demás actos señalados por la ley. Características y objetos del contrato. El contrato mercantil es el acuerdo de dos o más voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones de naturaleza mercantil en la actividad de producción, distribución o circulación de bienes, en donde las partes están realizando un acto de comercio. La clasificación de los contratos. La clasificación de los contratos según sus funciones son las siguientes. Tenemos los contratos onerosos. El contrato oneroso es aquel que ambas partes reportan beneficio. Contrato gratuito es aquel del que solo una de las partes obtiene un beneficio. Contratos unilaterales y bilaterales.
Todo contrato es una convención, es decir, un acto jurídico bilateral que requiere para su formación del consentimiento de dos o más partes. Contrato de compraventa, donde el vendedor se obliga a transferir el dominio de una cosa y el comprador se obliga al pago de un precio cierto en dinero. Contratos preparatorios y definitivos, en aquel mediante el cual se plasma en definitiva la relación jurídica requerida por las partes. Contrato principal. Contratos principales son los autónomos que se bastan a sí mismos. Los contratos accesorios, los que presuponen otra obligación. Las cauciones son obligaciones de garantía, no necesariamente presuponen un contrato de garantía. Tipos de contratos. La compra-venta es considerado en general como patrón o modelo de los demás contratos, pero también es una de las instituciones básicas del derecho contractual y es en definitiva regulados por la ley. La hipoteca es un contrato mediante el cual el deudor deja como garantía un bien, generalmente es un bien inmueble. El depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa. La prenda. El contrato de prenda permite que el deudor haga entrega de un bien inmueble al acreedor con la intención de obtener una garantía de pago de un crédito previamente autorizado. La fianza. La fianza es un contrato en virtud del cual una persona llamada fiador se compromete con un acreedor a pagar por un deudor en caso de que éste no lo haga. El establecimiento mercantil puede ser definido como el conjunto organizado de bienes y derechos con los que el empresario lleva a cabo una actividad empresarial. Asimismo, también puede ser definido como la base física mercantil. El artículo 11 nos refiere los bienes mercantiles. Son bienes mercantiles las empresas mercantiles o establecimientos de comercio. Presunción legal. Se presume para los efectos legales que una persona ejerza el comercio cuando en cualquiera de las siguientes causas tenga establecimiento local de comercio abierto al público. Artículo 109 del Código de Comercio. El artículo 29, actos y contratos sujetos a inscripción. Deben inscribirse en el registro de comercio la apertura de establecimientos de comercio y de sucursales o agencias y los actos que modifiquen o afecten la propiedad de los mismos o de su administración. El artículo 39. Personas autorizadas para llevar la contabilidad. La contabilidad será llevada por contadores legalmente habilitados, a quienes se aplicarán las normas reglamentarias sobre responsabilidades, régimen de actuación, renumeración y la guarda de la reserva de la contabilidad, sin perjuicio de la responsabilidad del comerciante, a quien prestan sus servicios. El artículo 41, idioma o moneda. Los asientos contables deben ser efectuados obligatoriamente en idioma castellano, expresando sus valores en moneda nacional. Sin embargo, para fines de orden interno, podrá usarse un idioma distinto al castellano y expresar sus valores en moneda extranjera.